Seguimos, amigos, conversando con Luis Carlos Díaz, periodista y activista de derechos humanos. Habíamos hablado en el segmento anterior sobre el desarrollo, por qué la lentitud de Delcy Rodríguez y del gobierno interino en actuar rápidamente, la persecución a las ONG, a los defensores, a los activistas de derechos humanos, la detención de 2 de ellos, demostración ocurrida y es un hecho que ocurrió luego de las elecciones de julio del 2024. Pero bueno, durante años tú has venido denunciando, Luis Carlos, lo que es la censura contra periodistas y medios digitales, ¿no? Ustedes y los medios digitales vienen pidiendo desde que inicia el 3 de enero una nueva Venezuela sin Maduro y sin Cilia, porque están presos, que abran, que dejen el bloqueo, pero esto no ocurre. ¿Por qué se mantiene el bloqueo cuando en una tragedia como esta lo que tiene es que abrir los medios para que comuniquen, informen? Mira, el fin de los bloqueos digitales yo no lo estoy pidiendo desde el 3 de enero del año 2016. Sí, yo lo estoy pidiendo desde el 2010. En el año 2010, por primera vez, el chavismo se atreve a bloquear, empiezan los bloqueos de páginas web por razones políticas. Bloquearon páginas que hablaban del dólar paralelo y páginas que hablaban del hipódromo y páginas que hablaban de cosas que le incomodaban a la dictadura. Y cada año esa lista aumentaba y luego se fue sofisticando hasta el punto de llegar a que se bloquearan los VPNs que la gente utiliza para conectarse a las páginas bloqueadas. Empezaron a bloquear Twitter, empezaron a bloquear Signal. O sea, el crecimiento, yo diría metastásico de la censura en Venezuela es, primero, demencial y segundo, empobrece a la ciudadanía en su capacidad de acceder a la información. Entonces, eso no se ha podido levantar. Desde el 3 de enero hasta acá no lo han hecho. Solamente después del terremoto le quitaron la censura a Twitter, pero pasaron 2 cosas. Uno, que ya mucha gente se fue de Twitter, porque desde el 2024 estaba bloqueado, entonces ya no son usuarios cotidianos. Y segundo, que el chavismo activó de inmediato trolls, granjas de bots, personas que suman desinformación. Entonces llegaron, o sea, abrieron Twitter y lo llenaron de ruido, cosa que dificulta. Pero ¿qué ocurre? Que tienes portales digitales de medios de comunicación venezolanos, argentinos, españoles, internacionales, que quieren informar lo que ocurre en Venezuela y dentro de Venezuela al día de hoy siguen bloqueados. Sería muy importante que la libertad de expresión esté en el tope de las necesidades de todos, porque es que incluso hasta Estados Unidos, incluso a los inversionistas que quieren saber si Venezuela es un buen terreno para entrar, necesitan medios de comunicación que estén libres para que puedan informar lo que pasa. Entonces, es una exigencia que tenemos que mantener siempre, porque son decenas y decenas de portales los que están afectados y al final es la ciudadanía la que necesita saberlo. Ahora, la tragedia los llevó a reflexionar que tienen que abrir los medios, o prefirieron estos 15 días sobrevivir sin medios. Es un control de daños. El hecho de que hayan permitido que la prensa internacional entrara al país, por supuesto, tiene mucho que ver con la presencia de Estados Unidos, pero es porque al mismo tiempo no representa un riesgo de credibilidad, de legitimidad de quien está en el poder. Es decir, no los reta en términos electorales o en términos de mantenerse allí. Más bien, les hace ganar reconocimiento. Muchos medios internacionales han tenido que decir, bueno, la presidenta encargada, las autoridades, y ese tipo de reconocimiento de ellos les hace falta, también es propaganda. Entonces es un daño controlado. El chavismo persigue aquello que ponga en riesgo su permanencia en el poder. Y por eso es que se permitieron hacer una rueda de prensa tan torpe, con respuestas tan groseras contra la prensa internacional, incluso mintiéndoles, porque el costo de la mentira termina siendo bajo o controlable en su esquema, y también, bueno, porque es el lenguaje que saben hablar. O sea, pedirles que finjan es muy difícil. O sea, esa naturaleza está allí, siempre sale. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos teniendo muchos periodistas venezolanos que necesitan trabajar en terreno y necesitan seguridad para hacerlo. Hemos tenido periodistas amenazados, hostigados, perseguidos, periodistas que ahora están sufriendo no detenciones y desapariciones como antes, o tortura, sino que, bueno, de pronto los retienen un rato y luego los sueltan. ¿Por qué? Porque la maquinaria represiva ya no necesita causarte todo el terror cuando, mostrándote una pequeña parte, ya pueden generar miedo, ya pueden movilizar. Entonces también es un momento donde tenemos que apoyar a la prensa venezolana, a los periodistas y estar muy vigilantes de lo que pasa en terreno. Ahora, eso también es como control de daños, pero más el daño que el control, porque cuando le apagan el micrófono al periodista de Telemundo, cuando la periodista española María Martí del diario El País de España
es que la mentira no puede ocultarse, no puede taparse como tapar el sol con un dedo. Entonces, ellos se enfrentan a que la propaganda allí no le funcionó, porque también se desacostumbraron a tener medios que les hicieran preguntas, ¿no? Claro, pero en su gran esquema de cosas, eso por ejemplo no está poniendo en riesgo financiamientos internacionales, no está poniendo en riesgo que algunos agentes de Naciones Unidas digan que lo que dicen ellos es la verdad, cosa que es un peligro. Cuando tú tienes una autoridad diciendo que las cifras oficiales son las que son, debería haber un poco de independencia, un poco de autonomía y seriedad metodológica para, al final, primero decir la verdad y segundo, generar confianza en la gente. Ese tema se le olvida. Pero claro, como pasa que de parte del autoritarismo la ciudadanía pasa a ser como unos extras de películas, pues como si fuese la escenografía, como si fuese gente secundaria y no el centro de su acción, se repiten estos vicios de que, bueno, lo que ellos dicen es la única verdad. Y lo que hemos visto es que las primeras cifras no se corresponden con la realidad, han tenido que ir reconociendo mayores y aún así tanto los vecinos como los afectados siguen hablando de más y más cosas. De hecho, en las cifras que se han dado no se habla de desaparecidos, no se ha reconocido eso, así como no se reconocen los desaparecidos presos políticos, pero es muy grave porque al final son las mismas autoridades. Ya mintieron con el COVID, ya mintieron con el 28 de julio, ¿qué esperar este año? Eso es así, tú lo acabas de decir, no han dado a conocer la cifra de desaparecidos. Es decir, todos los días dicen hay 3.000 muertos, hay tantos rescatados, hay tantos llevados a hospitales, pero la cifra real de los desaparecidos aún no las dan. Dan proyecciones, bueno, podían haber habido 10.000 personas o 17.000 personas, pero es que todo parece... ¿Qué se les puede creer, Luis Carlos? Bueno, de hecho, las primeras cifras que dieron fueron bastante erróneas. Hablar del estado de La Guaira de 30.000 personas cuando tiene 300.000, no es que te equivoques en un cero, es que hay una intencionalidad de control político sobre el discurso que es grave. Y lo otro es que también te demuestra que el Estado, que es opaco, también genera sus propias torpezas administrativas. Una cosa muy sencilla, en Venezuela no hay empadronamiento, en Venezuela no hay una figura donde el Estado sepa cuántas personas viven en un lugar, cuántas personas viven en una ciudad, en un municipio, en una cuadra, cosa que países que tienen sistema de empadronamiento sí saben. En Venezuela el Estado sabe dónde votas, y eso solo lo sabe con la gente inscrita. Pero fíjate, hay 8 millones de venezolanos en el mundo y quizás 5 millones de ellos pueden votar, pero su dirección sigue estando en Venezuela. O sea, el nivel de torpeza burocrática para saber de verdad cuánta población hay en los lugares, cometen entonces estos errores. Y fíjate qué pasa, que las mediciones, las primeras que han hecho sobre población afectada, lo que hicieron fue contar cantidad de edificios dañados y decir, bueno, entonces la cantidad de afectados son tantos miles. O sea que es una proyección muy azarosa, porque hay gente afectada que no perdió su casa, pero sí perdió el trabajo. Y eso no se está tomando en cuenta. Entonces, hay que, yo creo que sentarse con la gente seria en materia humanitaria, Cáritas de Venezuela y muchos otros, y ver qué es lo que están contando ellos realmente en el terreno. Bueno, tienen que dar demostraciones que sí hay apertura y cambiar para que puedan tener verdades. Si no, van a seguir navegando en su mentira. Vamos a hacer una pausa, Luis Carlos, y ya regresamos.